Cuán felices nos encontramos en este día de sábado para poder saludarnos en primer lugar, por supuesto, pero sobre todas las cosas porque es el día del Señor para estudiar la palabra de Dios, para alabar su nombre y para hacer tantas cosas maravillosas. Quiera Dios acompañarnos, quiera Dios bendecirnos para que todo sea realmente maravilloso y podamos, en el lugar que estemos o nos encontremos, sentirnos felices en la compañía de nuestro Dios. Todo lo sabe el Señor. Él hace todo para nuestro bien eterno, aunque muchas veces no entendemos sus caminos, no entendemos la forma, pero sabemos que al fin del conflicto las penurias y las dificultades habrían de acrecentarse en esta tierra. Hoy vamos a ver varias crisis, tenemos que analizarlas y ver el drama en el cual se desempeña el mundo en el momento actual. Es un mundo muy especial el que nos toca transitar a nosotros, como también lo fue en tiempos de Jesús cuando vino por primera vez. Y bien ahora, como lo hacemos todos los sábados, vamos a dedicar algunos instantes a meditar en la grandiosidad de la creación de nuestro Padre Celestial. Lo hizo todo para nuestro bien eterno, para que de veras nos vaya bien y para que nuestra mente pueda estar en conexión con el cielo. Meditemos en lo que sigue a continuación. Cuán grande es el Señor, a pesar de los años de pecado que han transcurrido, todavía nos encontramos en un mundo en el cual hay cosas bellas para meditar. Saben, amigos, el programa de Perspectiva 21 tiene como único objetivo llevarnos a la única verdad que existe. Por eso tiene ese nombre específicamente, para que podamos entender en realidad lo que es esa verdad. Y cuando digo verdad única, me refiero a la palabra inspirada de Dios, como lo vemos en la pantalla allí. Solamente la palabra de Dios puede llevarnos al hogar eterno. Él, el Señor, la inspiró. En realidad, el Espíritu Santo inspiró a los profetas para que nosotros hoy podamos entender. A través de los tiempos el pueblo de Dios se aferró de la firme palabra profética y ahora vamos a pedir la dirección de aquel que inspiró las Sagradas Escrituras, que hizo todo para nuestro bien y para que un día, ese día está muy cerca, podamos encontrarnos en la patria celestial y ya no más el pecado habrá terminado para siempre. Oremos al Todopoderoso que está en los cielos.
Padre amado que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tenemos de encontrarnos en este momento con mis amigos en diferentes partes de la tierra. Te ruego, Señor, que nos acompañes, que nos ayudes, que estés a nuestro lado y nos dirijas para que el programa sea de bendición espiritual en esta tarde tan especial y particular del Santo Sábado. También, Señor, te ruego por aquellos que piden que oremos por ellos. Señor, ayúdalos conforme a sus luchas, a sus necesidades. Ayúdales en su hogar. Acompáñalos, Señor, en esta vida, pero sobre todas las cosas. Acompáñanos para que todos podamos aceptar el mensaje de Dios. Podamos ir a la página donde se encuentra todo el mensaje bendito de tu palabra para escudriñarla y para aferrarnos a ella. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Quiera Dios acompañarnos, quiera Dios bendecirnos en el programa que hoy tendremos, que por supuesto es un programa realmente hermoso. Ahora bien, cuando el dinero esté en las calles y nadie lo recoja. Pareciera ser un título fantasioso, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios nos habla acerca de ello. Llegará un momento cuando todo perderá valor en este mundo y cuando realmente los hombres arrojarán las riquezas aún y las fortunas más grandes, las echarán lejos, pero ya será tarde para arreglar las cuentas con Dios. Un día muy particular y pensar que estamos tan cerca de ese día especial. Ahora Dios hizo todo por nuestra salvación. Vemos en la pantalla el amor insondable de nuestro Dios. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Fue clavado entre dos ladrones, allí en la cruz, ¿verdad? Como ya conocemos. Como el más vil pecador, aunque nunca pecó. Él murió de esta forma. El autor del mal lo estaba azotando y por supuesto Él murió por nuestras transgresiones, porque somos viles pecadores, pero Él pagó una deuda eterna causada por el hombre para que podamos ser salvos. Leamos en los pasajes. Ahora en Jeremías 31, el versículo 3 dice lo siguiente. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué en mi misericordia. Qué hermoso pasaje. Con amor eterno te he amado. Esa palabra eterno suena extraña a nuestros oídos. En un mundo que todo tiene fin, nuestra vida es breve, ¿verdad? Pero amigos míos, el Señor dice, con amor eterno te he amado, porque Él nos amó antes de crearnos. Él lo hizo todo a pesar de la angustia que vendría a esta tierra, porque el hombre desobedeció en la desgracia, ¿verdad? Desobedeció a nuestro Padre Celestial. Pero lo hizo todo porque Él nos ama con amor de eternidad. Y saben, amigos míos, sin embargo, allí nomás al comenzar el tema de hoy debemos recordar algo. Un día las llamas del fuego eterno también habrán de envolver a nuestro planeta para destruir a los pecadores y destruir al autor del pecado. Leemos allí en Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Tienes tú tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está mi nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, mis amigos? ¿Saben ustedes que estamos en la hora final del gran conflicto entre el bien y el mal? En realidad hay videos que estamos recomendando en la pantalla para que podamos estudiar acerca de ello. Y por eso, amigos míos, simplemente con hacer un clic allí ustedes encontrarán el video indicado para comprender que estamos al fin del tiempo de gracia, cuando ya el Señor dejará de interceder y terminará para siempre el pecado, porque Dios no es un Dios que creó el pecado, no se goza con el sufrimiento, no se goza con el dolor del hombre. Toda la naturaleza gime con dolores de parto, dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? Pero pronto esto va a terminar. Ahora bien, Dios quiere que vivamos para siempre. Y saben, allí en Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 32 dice lo siguiente. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues
y viviréis. ¿Qué pasaje es este, verdad? No quiero la muerte del que muere. Está hablando de la muerte eterna. El Señor no puede comprender. Fuimos creados para habitar una eternidad. Fuimos creados para vivir para siempre. Y el Señor nos entregará la eternidad dentro de poco tiempo. Por lo tanto, ahora nos toca a nosotros decidir si realmente queremos vivir en esa eternidad y queremos conocer el universo insondable de nuestro Padre Celestial. Ahora, cuando Jesús vino por primera vez, como vemos allí el título en la pantalla, ¿verdad? Muchas cosas ocurrieron. Y hoy vamos a analizar en primer lugar esto. Allí, también en Ezequiel capítulo 33, el verso 11 dice: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Allí estaba Israel en el primer advenimiento de Cristo. Cuando Jesús vino por primera vez, encontró a ese pueblo elegido, seleccionado especialmente para llevar el mensaje a todo el mundo de aquellos días, ¿verdad? El Señor hizo todo lo posible para que el pecado tuviese menos efecto en la tierra, lo mínimo posible. Pero desgraciadamente Israel en su mayoría escogieron el mal. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué habréis de perder la vida eterna? Y así como les habló a los de antaño, este texto está hablándonos ahora a nosotros que vivimos al fin de la historia, el pueblo de Dios o el Israel de Dios, ¿verdad? En la hora final del conflicto estamos destinados a enfrentar el abismo de la rebelión que habrá de estallar en esta tierra, más aún de lo que está, pero pronto amanecerá el alba cuando no habrá más dolor ni sufrimientos. Todo esto habrá pasado para siempre, nunca más existirá. Ahora, la Jerusalén antigua fue destruida, como nosotros sabemos, y vemos allí, ¿verdad? Pero en Jeremías capítulo 8, versos 19 y 20, dice algunas cosas importantes. Esa era la voluntad de Dios. Leamos ahora. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Qué texto más terribles. Ese Israel que el Señor había cuidado generación tras generación, la hija de mi pueblo. O sea, el Señor ahora había llegado. El momento, el cumplimiento profético había ya concluido para Israel. Estaba llegando al mismo fin del tiempo de gracia para Israel como nación. Y entonces dice, ¿dónde está? ¿Dónde está tu rey? ¿No está tu rey? Amigos míos, Cristo caminó en las calles de Jerusalén y no lo conocieron, no entendieron que era el rey, porque nuestro rey, nuestro Padre Celestial, tiene un carácter completamente diferente al nuestro. Es el carácter con el cual Dios creó al hombre. Cristo manifestó ese carácter, fue la mayor revelación de ese carácter. Y en realidad allí Jeremías, que escribió muchos siglos antes que Jesús viniese a este mundo, él habla inspirado por el cielo, versículo de esta forma en el texto que hemos leído, y continúa diciendo el versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. ¡Qué tragedia! Allí ahora muchos, ¿verdad? Y yo hablo ahora de todo el pueblo de Dios, de todos los tiempos, porque Jerusalén fue arrasada con el fuego en el año 70 de la era cristiana, conforme Jesús lo había anunciado con toda claridad. Los romanos vinieron y arrasaron con todo. Solamente escaparon aquellos que habían realmente hecho caso a Jesús. Muchas veces yo he meditado en esto, ¿saben? Sestio Galo, que era un general, por supuesto, muy importante de las tropas de Roma, vinieron y sitiaron por primera vez a Jerusalén. Allí estaban los israelitas, pero ellos creían ser el pueblo de Dios, a pesar de que habían crucificado al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Todavía no entendían, y todavía continuaban los sacrificios, todavía continuaban las formas de religión. Así puede pasar hoy, amigos míos.
y pase cuando termine el tiempo de gracia, las formas de religión y cristianismo falsos de diferentes religiones continuarán su andar cuando ya la suerte esté echada para siempre en el santuario celestial. Pero saben, amigos míos, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué terrible será despertar cuando las plagas lleguen a caer, pero eso leeremos algunos pasajes más. Allí el Señor exclama nuevamente en el versículo 22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Saben, en realidad el bálsamo era algo para sanar las heridas y para ayudar a curar a la gente. Y el Señor dice, no hay médico, no hay quien pudo curar. ¿Acaso yo no soy el Todopoderoso? ¿Sabes, amigos? Hay lágrimas en el corazón de Jesús. Hay lágrimas en el corazón del Padre y en los ojos del Padre. Cuando ve a los hombres que se pierden y pierden una eternidad, simplemente porque no anhelan las cosas eternas. Así es el ser humano. Es la lucha contra el dragón y contra nuestra vieja naturaleza, porque hemos caído en la transgresión y el pecado. Dios quiera que aceptemos el bálsamo de Galaad. Dios quiera que aceptemos de corazón al médico de los médicos, que debe ayudarnos, por supuesto, en esta vida, para que podamos crecer y llegar a participar de los dones eternos. ¿Por qué se perdió Israel? Oseas 4:6, el profeta Oseas decía así. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué texto más impresionante, que fue escrito mucho tiempo antes que Cristo viniese a la tierra a morir por nosotros. Pero el profeta decía, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Notaron? O sea, si nosotros desechamos el conocimiento que el Señor nos entregó, el que tener una Biblia a nuestro alcance es un milagro de Dios. Pidámosla a la dirección que estamos ofreciendo constantemente y que aparecen en la pantalla, tanto el teléfono, por WhatsApp o por mail, como ustedes desean, ¿verdad? Estamos a vuestras órdenes para atender toda llamada. Hemos recibido varias. Qué hermoso es poder, me siento feliz de realmente poder orar en forma particular por algunas personas que piden que así lo hagamos. Pero sobre todas las cosas escudriñemos la palabra de Dios, porque es un milagro de los milagros. El conocimiento Israel le faltaba porque los hombres dejaron de dar el conocimiento y porque Israel mismo dejó de escudriñar la palabra de Dios. Y las consecuencias allí aparecen, ¿verdad? Yo te echaré del sacerdocio, dice. Claro, no podían ser más el sacerdocio santo para el mundo entero. Habían perdido ese alto privilegio como nación, porque habían dejado la fuente de toda verdad. Se habían apartado de los caminos de Dios. No había nada que hacerle. Estaban ahora perdidos para siempre. Y saben, ahora tenemos en la pantalla algo que tenemos que prestar atención en forma especial. Primer advenimiento de Cristo. Jesús dejó señales muy claras para que los hombres entendiesen. Los hombres de aquellos días, me refiero a 4000 años antes de la cruz del Calvario y en el transcurso de ellos, hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y también el Señor dejó claras señales para nosotros que nos toca vivir después de la cruz, al fin de la historia, ya al fin donde nos encontramos cuando el Señor habrá de regresar por segunda vez. Ahora bien, ¿estamos apercibidos? ¿Realmente estamos entendiendo las cosas eternas? ¿Saben? Esa gran profecía de 2300 años que señalo con mi dedo. En realidad tenía 490 años. Comenzó en el 457 a.C., como dije recién. Esto ustedes pueden verlo en los videos que se encuentran ya a vuestra disposición, los temas, ¿verdad? Y 7 semanas el templo sería reconstruido. Venían de la esclavitud, habían estado cautivos allí en el cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Pero ahora pasó 62 semanas más, conforme a lo que la palabra de Dios indicaba. Todo se cumplió claramente. O sea,
En realidad, si vamos a la profecía, aquí eran 49 años, aquí eran 434 años más. Cristo apareció allí en el pesebre de Belén. Antes de ese momento, y cuando llegó el año 27, Cristo fue bautizado en las aguas del Jordán. Todo fue dado en forma exacta, porque así es nuestro Dios. No hay razón para dudar del Señor. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, el autor de la vida, estaba tomando nuestro lugar para ser nuestro gran sumo sacerdote y pagar la deuda eterna que nosotros habíamos causado y darnos una oportunidad nueva para que podamos ser felices para siempre. Faltaba una semana, porque claro, 7 más 62 son 69. Una semana más. Y en la mitad de la semana Cristo había de morir en la cruz del Calvario, como lo tenemos allí, ¿verdad? Y entonces llegaría el fin del tiempo de gracia para la nación hebrea. Desgraciadamente esto ocurrió, no con todos, porque muchos alcanzaron la salvación, por supuesto, miles y miles a través del tiempo se salvaron y los veremos un día en el reino de los cielos. Pero como nación terminó ya, aunque creían ellos continuar, como decía al comenzar el tema, ¿verdad? Creían recibir todavía las bendiciones de Dios, creían ser el pueblo elegido de Dios. Ya la gracia para ellos había terminado. Y en el año 70 fueron destruidos, como ya dijimos. Durante ese periodo de 1810 años que vemos allí, pasarían muchas cosas, que ya vamos a repasar algunas de ellas. Morirían más de 50 millones de seres humanos en la terrible persecución del cristianismo apóstata que habría de separarse de Dios. Y desde el 538 hasta el 1798, ellos en realidad el pueblo de Dios habría de sufrir la terrible persecución. Pero al final de esos 1260 años de persecución, ocurre ya, o sea, el Señor había anunciado los eventos en forma muy clara. En realidad están en el sexto sello, que ya vimos, ¿verdad? Por eso voy rápido hoy. El gran terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre del año 1755. La tierra fue sacudida como nunca antes y comenzó a sacudirse y continúa hasta el día de hoy en forma... No hay un segundo que no haya un terremoto, un movimiento en alguna parte, pero ese terremoto de Lisboa es recordado en la historia porque realmente sacudió 3 continentes simultáneamente. Muchos murieron allí. El siguiente acontecimiento que el Señor había anunciado era que el sol habría de oscurecerse al nacer, tal cual decía el profeta Isaías. Y así pasó. Ya es un acontecimiento del pasado, 1780, ¿verdad? Terminó y esa misma noche, como vemos allí, la luna se tornó en sangre. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho así, no habría dar su resplandor y en sangre estaba, en realidad, Dios sabe todo, Dios conoce el tremendo conflicto, Dios conoce nuestras luchas, hermanos en Cristo, Dios conoce nuestras tribulaciones. El Señor no nos va a abandonar, no nos dejará, sino que habremos de andar junto a Él y si queremos, Él nos va a acompañar por la eternidad. Tenemos que, por supuesto, el verdadero cristiano tiene paciencia, perseverancia en las cosas eternas. Y la última señal, o sea, en cuanto a los astros, allí el Señor había mencionado también en el Apocalipsis, ¿verdad? La caída de estrellas del 13 de noviembre de 1831. Solo 11 años antes de 1844, que es la profecía más larga de la Biblia, porque allí Cristo comienza su último y corta intercesión, ¿verdad? En el Santísimo, en el lugar santísimo del templo celestial, y de allí vendrá. Pensar de que ya pasaron 176 años de esa realidad. ¿Y somos conscientes de esto? Que el tiempo de la gracia no puede durar ya mucho tiempo. Cristo regresará. El juicio investigador está terminando, amigos. Lo vemos allí, ¿verdad? En realidad en 1844 comenzó ese juicio investigador. Y por supuesto, cuando termine, cuando el Señor diga hecho está, cuando el incensario caiga y no haya más solución, ya no habrá más nada que hacerle. Tendremos que arreglar nuestras cuentas, ¿verdad? Con Dios, pero ya será tarde. Por eso leíamos los textos hoy.
Pasó, ¿verdad?, la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Por eso el apóstol Pablo nos habla con ternura. Él hace ya mucho tiempo, milenios, que está en el sepulcro, pero saben, es como un segundo, porque la Biblia dice así. Hay otro video que habla acerca de ello, del estado de los muertos. Nada saben, dice la palabra de Dios. Vayamos a estudiar, a ver la palabra de Dios, porque realmente es claro. Pero nosotros no estamos en tinieblas para creer las mentiras de los demonios, ¿verdad? Dice allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Qué texto más hermoso. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El ladrón llega en la hora más inesperada. Así va a ocurrir con los que no aceptan la palabra de Dios, con los que esperan a mañana. Porque tenemos suficiente intelecto. Puede ser que en este momento nos está yendo mal con nuestros negocios. Puede ser que en este momento nos va mal con la empresa que tenemos. Puede ser que sea una gran farmacia. Bueno, difícil que le vaya mal a la farmacia en este momento, ¿verdad? Pero en realidad está azotando la muerte por doquier en el planeta. Ahora bien, puede ser que tengas una imprenta y las cosas van mal, completamente mal, porque así va a pasar en el último tiempo. El Señor lo predijo. Leeremos algunos pasajes más dentro de instantes que nos ayudarán a entender más de cerca esta realidad. Pero hijos de luz, ¿estáis despiertos? Hijos de luz, ¿estamos preparados para el encuentro con nuestro Padre Celestial? ¿Estamos listos para el encuentro con nuestro Dios? ¿Entendemos estas cosas? ¿Entendemos la hora solemne en la cual nos toca vivir? Allí dice solemne hora de consecuencias eternas. Desde 1844 en adelante, ¿verdad? Es esa hora del Yom Kippur, breve y corta como ya lo conocemos. Leemos el texto de Isaías 55 y nos dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice. No siempre el Señor podrá ser encontrado, ¿verdad? Pero todavía Cristo llama al hombre perdido, en un mundo convulsionado, en un mundo lleno de situaciones dramáticas. Él nos llama para que podamos heredar la vida eterna. Así como llamó también al antiguo Israel, hoy en la hora final de la historia, en el santuario celestial, ya no más en el terrenal. Él nos llama para que podamos heredar la salvación. Busquemos al Salvador del mundo. Él será amplio en perdonar. ¿Saben una cosa? Amigos, nunca olvidemos. En este sábado, no olvidemos esa realidad. El Señor, no hay pecado que no pueda perdonar. No hay situación demasiado difícil de la cual no nos pueda sacar. Si tan solo acudimos a Él de todo corazón y entregamos nuestra mente en sus manos, el Todopoderoso, Él nos salvará y heredaremos el reino de Dios. Últimos momentos de esta tierra. Claro, llega el momento cuando serán los últimos momentos. Allí está en la pantalla, ¿verdad? Y saben, amigos, crisis por el amor al dinero, dice allí. ¿Hay amor al dinero en este mundo o no? Sí, amigos míos. Y es la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios. En realidad el hombre de la hora final siempre fue así, pero sobre todo en el tiempo del fin, los hombres o la gran crisis de todo tipo de crisis que vamos a ver enseguida, vendrían por el amor a las cosas materiales, por el amor al oro, por el amor al dinero, amontonarían y amontonarían más. Vamos a leer, crisis económica mundial, dice allí. En realidad hay una crisis económica en este momento que sacude a la tierra, y los hombres que realmente conocen la economía dicen que nunca más volverá a ser como fue. Algunos enfrentan y ya va a terminar la pandemia, amigo mío. Cuidado, porque el Señor anunció muchas cosas terribles para la hora del fin. La palabra de Dios es rotunda, la palabra de Dios es clara, se cumple absolutamente todo. Estamos preparados. Crisis social, eso trae como consecuencia una terrible crisis social.
como la que estamos viviendo en todas partes del mundo. No hay país en la tierra, aunque muchas veces se esconde esa información, amigos, en el cual se encuentra en forma dramática y en forma terriblemente triste. La sociedad nuestra está corrompida. Crisis moral del hombre. En realidad, la moralidad se desplomaría. El hombre creado a imagen de Dios. El hombre creado para llenar este planeta de hombres y mujeres llenos de la majestad del cielo. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre fue creado a imagen de Jesús y creados para vivir una eternidad, pero nos fuimos a pique. Hoy es Sodoma y Gomorra, hemos confundido todo. La crisis de los valores humanos, lo he colocado un poquito diferente para que podamos notarlo. En realidad nuestro mundo hoy practica la homosexualidad como asunto normal y es votada en los diferentes congresos de las naciones de la tierra. Es el cumplimiento, Jesús lo dijo claramente, que eso, el mundo estaría como Sodoma y Gomorra, que el mundo estaría como los días de Noé, el mundo estaría en una condición creyendo que están bien, pero yendo en forma directa contra los mandamientos de Dios y por supuesto destruyendo la creación maravillosa de Dios aún de nuestro cuerpo, porque el sexo fue parte de la creación de Dios, es creación de Dios. Y cuando lo llevamos a cabo como el Señor lo instituyó en el sagrado matrimonio, cuán hermosas resultan ser las cosas, ¿verdad? Pero desgraciadamente el hombre se entregó al pecado y ya no le encuentra, no considera más que es pecado lo que es pecado mortal. Crisis en la naturaleza. También nuestra naturaleza está trastornada. El sol pega diferente sobre los vegetales, sobre los animales, aún sobre nosotros. De sobra conocemos los agujeros en la capa de ozono, ¿verdad? Que penetran los rayos ultravioletas en forma terrible, causando tremendo drama, tremenda situación. Pero amigos míos, ¿saben? El Señor está para socorrernos. Esta crisis es la crisis del fin. No creas que es un asunto de una crisis que es pasajera. Es la crisis del fin porque es así como todas las cosas que se van llegando a un punto. Todas las profecías concuerdan y el Señor va a regresar, ¿verdad? Crisis en el hogar actual. Prácticamente el hogar moderno no existe. El hombre vive en parejas. Hoy con uno, mañana con otro. Ustedes conocen. No quiere tener responsabilidad alguna. Y ¿cuántos gimen y lloran como esta consecuencia lógica de la transgresión de los mandamientos del Creador, de los mandamientos de aquel que escribió con su propio dedo allí en el Sinaí para que no olvidemos y para que recordemos lo que es la vida eterna? ¿Cuánto nos ama Dios, amigos míos? Lo que Él hizo, no solamente murió en la cruz, sino que murió en la cruz para pagar la deuda eterna que como transgresores merecíamos. Nos dio otra oportunidad. Ahora, ¿qué elegiremos? ¿Elegiremos la vida eterna para vivir con Jesús para siempre? Él perdona nuestros pecados. Saben que Satanás se goza en implantar en nosotros ese sentimiento que tuvieron los paganos. Ya los paganos adoraban a sus dioses, ¿verdad? Como dioses de Talia, ¿verdad? Hasta Israel llegó a participar de estas cosas. Increíble. ¿Por qué? Porque creían que los dioses aplacaban la ira al adorarlos. Pero Dios no es un Dios de ira de esta naturaleza, ¿no, amigos? La ira de Dios se va a levantar finalmente para destruir el pecado. Dios perdona en extremo. Quiero que pienses un momento en el amor de Dios. Él nos llama tiernamente. Él quiere llevarnos para estar con Él para siempre y pronto lo veremos venir en las nubes de los cielos. Pero ¿saben? Allí dice crisis en los gobernantes y religiosos mundiales. Sí, amigos míos. El Señor dirigió por largo tiempo este mundo, pero ahora ya casi es ingobernable. ¿Por qué? Porque los hombres, tanto políticos como religiosos, han rechazado los consejos divinos. Se apartaron de Dios de tal forma. No tiene solución esta humanidad. No hay nada que hacerle. Nuestra mirada debe estar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en aquel que volverá pronto
para darnos un nuevo hogar. Pero en este momento tan dramático, hay hombres y mujeres que no hablan de acuerdo al plan del cielo. Miles de iglesias o congregaciones, o como queramos llamarles, algunas milenarias, otras pequeñitas, pero saben, no enseñan la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no es enseñada, eso no proviene de Dios, proviene del autor del mal, aunque se nombre o se mencione el nombre de Cristo. Quiero decirte algo, mi amigo, para que no te asustes. Acuérdate, si estás en un lugar y es que no se enseñan las profecías, no se enseña la palabra de Dios, no se enseña con claridad la hora actual en la cual vivimos, debes salir de allí porque es la Babilonia espiritual, pero no creas que estás perdido. Llegará el momento cuando te perderás para siempre si rechazas la gracia de Dios. El Señor te invita a salir. Leamos acerca de aquellas religiones de esta manera. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Con engaño, dice, desde el más chico hasta el mayor, ¿verdad? Enseñan para sus propias conveniencias personales. La Biblia la tuercen como a ellos les parece, cuando la palabra de Dios se interpreta a sí mismo, como ya sabemos. El Señor ha dejado las cosas escritas. Toda respuesta la podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Así como cuando Jesús fue tentado en el desierto, no le dijo a Satanás, espera un momento, voy a ir a preguntar al sacerdote que está allí en el templo, a ver qué respondo. No, tú sabes que eso no fue así. ¿Por qué tenemos eso en la mente hoy? La fuente de vida es la palabra de Dios. Si no vamos allí, seremos engañados y entrampados por el autor del pecado. No hay nada que hacerle. Ahora, el pueblo de Dios, si tú quieres ser pueblo de Dios, habréis de predicar el mensaje de Dios en la hora postrera. Allí tenemos el mensaje del primer ángel, leámoslo en Apocalipsis 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sabes, hay millones que no saben nada, millones y millones y millones en la tierra que no saben nada de que estamos en la última parte del juicio investigador. Es el único juicio en el cual realmente nuestro destino está echándose para siempre, para vida o para muerte. No hay nada que hacerle. ¿Qué haremos? Y el texto hace alusión todavía al Santo Sábado cuando dice adorad al Creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, el cristianismo que no es de Dios, como vemos en la pantalla allí, ¿verdad? Cristianismo sin la verdad, va a estar hablando lo que no está en la palabra de Dios. Puede ser que haya 99 verdades que están en armonía con la palabra de Dios, pero Satanás siempre hizo así. Dijo muchas verdades y entre las verdades mete la mentira. Siempre fue el método de Satanás, así que no nos extrañemos hoy, ¿verdad? Ahora bien, el pueblo de Dios, como vemos allí, el pueblo de Dios anunciaría el triple mensaje angélico. El segundo dice, salid de Babilonia, pueblo mío. El tercero, dejad a un lado, no adoréis a la bestia ni a su imagen, etc. Impresionante es el amor insondable de nuestro Padre Celestial. Son las horas nuestras. ¿Será que no creeremos? Amigos míos, cuando yo me pongo aquí en este lugar, pienso, porque miro hacia atrás y veo las profecías, veo a mis hermanos que vivieron en el primer advenimiento de Cristo, pero sabes, amigo, ellos tendrán menos condenación que nosotros en el día del juicio final, por una simple razón, porque nosotros, además de conocer la historia de ellos y lo que pasó con Jerusalén, todavía tuvimos enormes profecías adicionales y vimos el cumplimiento de cada una de ellas. Hoy estamos estudiando estas cosas y si nos perdemos, habrá excusas. ¿Qué excusa podremos colocar ante el Rey del Universo, amigo mío? Puede durar mucho tiempo más. Este momento cuando Cristo intercede en el santuario celestial por cada uno de nosotros.
Así como lo vemos allí en la lámina. ¿Saben? La gracia de Dios es individual. Cada uno debe ser pesado en la balanza del cielo, en la cual no se cometen yerros, en aquella balanza que jamás se equivoca. Nuestro destino eterno se está definiendo allí. Pero ahora, ¿podrá durar ya mucho más el tiempo? Las profecías lo dicen que no. Es claro lo que dice la palabra de Dios. Y como les parecía mentira a los de antaño, me refiero a aquellos sacerdotes que vivieron 2000 años atrás en el tiempo de Jesús y decían, ¿cómo van a venir los romanos a destruir Jerusalén? De ninguna manera. Esto no va a ocurrir. ¿Cómo Jerusalén va a ser destruida? No, si nosotros invocamos el nombre de Jehová de los ejércitos. No sirve de nada invocar el nombre del Todopoderoso si realmente no aceptamos la doctrina del Todopoderoso en nuestro corazón, amigo mío. Por eso, miren lo que dice nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Allí en San Lucas, capítulo 18, versículos 7 y 8 leeremos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Cuando yo leo este texto me acuerdo cuando dice, ¿acaso Dios tardará? ¿No hará justicia? Cuando hablamos de justicia, este mundo dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías. ¿Y sabes? Es así, no hay justicia. Por lo tanto, no te extrañes de que el mundo ande de mal en peor. Pero claman, hay un pueblo que clama a Dios, hay sinceros que aún no conocen la verdad, que claman, por lo tanto tenemos que ir a enseñarles la verdad, porque claman día y noche, porque anhelan una patria mejor. No pueden comprender ni siquiera la existencia de Dios. ¿Cómo es posible que un Dios amante haya creado un mundo tan triste? No saben de que Él no es el culpable, sino que es Satanás. Pero el conflicto debe durar un tiempo de tal forma, dice la pluma inspirada, que el resto de la creación de Dios habrá de sentir repugnancia por el pecado al final. Nunca más se levantará la tribulación. Eso es ánimo para mí. Eso es esperanza en medio de esta pandemia. Porque hay una vida eterna, amigo mío. No tengas miedo a muchas cosas de esta vida. Y el texto número 8 agrega, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué dice el texto? El Señor va a hacer justicia después de mucho tiempo. Os digo que pronto les hará justicia. Cuando estas cosas ocurran, dijo el Señor, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está a las puertas. ¿Vamos a creer en Jesús o creer en los cuentos de los hombres? Ahora bien, dice con toda nitidez allí la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Amigos míos, es el momento cuando la fe flaquea. Es el momento cuando la fe puede flaquear aún dentro de las filas del pueblo de Dios. Recordemos que la palabra de Dios tiene un mensaje especial para la Odisea. El laodicense no se va a salvar, pero el que por la fe vence, por la fe en Cristo, por supuesto, porque cuando entregamos nuestra vida en las manos de Jesús, ya no podemos hacer las cosas de la vida antigua. Todas las cosas son hechas nuevas. El Señor habrá de responder. Él escribe. Ahora leamos, porque vamos al título de hoy. Esto ocurrirá al final de la historia humana. Allí en Santiago capítulo 5, él tiene varios pasajes que habla de esta manera. Injusticia social dramática, predicha hace 2000 años atrás. Y leamos allí desde el texto 1 al 3 en primera instancia. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Qué pasaje es esto, verdad? Habla de los días postreros, ¿notaron? Y habla de una tremenda injusticia social. O sea, los hombres tratarían de amasar fortunas más y más y más. Es lo que está diciendo el texto, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Vamos a leer otros pasajes más
que tienen que ver con el título del tema de hoy, por supuesto. Creo que vamos bien al analizar que uno de los últimos males que muestran el fin de la historia humana es la forma insaciable que posee el ser humano de amontonar, amontonar y amontonar. ¿Para qué? ¿Para qué, verdad? Continúa diciendo lo siguiente allí en el libro de Santiago. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Qué pasaje es este, verdad? También. Con cuánta claridad nos habla el Todopoderoso. La riqueza del mundo está en manos de unos pocos, y el resto de la tierra gime por un pedazo de pan, gime por la tristeza que hay en este mundo, ¿verdad? Tal cual dice la palabra de Dios, estamos leyendo con toda nitidez. No podrás decir en el día del fin, yo no sabía, mi apreciado amigo, mi apreciado hermano en Cristo. Y si alguno, acá no está hablando el Señor de aquel que tiene y da y hace lo que puede por el mundo, está hablando de la realidad de la avaricia, de la injusticia social, ¿verdad?, que ocurre en la tierra. Y de los que amontonan y amontonan más y más y más. Es eso lo que el Señor está hablando, mientras la mayoría estaría pasando hambre. Esto no lo va a arreglar el nuevo orden mundial. Tampoco lo van a arreglar los planes de los hombres. Esa es la profecía de Dios. De manera que no creamos a los planes aún religiosos que se presentan hoy, religiosos y políticos del nuevo orden mundial, creyendo que es la gran solución. Esa es la gran mentira que están presentando. Lo digo con claridad, para que tengo miedo que no se escuche bien. La gran mentira, el último engaño satánico antes que Jesús regrese. Miren lo que dice Dios acerca de aquel que amontona y amontona. Leamos en ese Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Qué tremendo es el sabio Salomón al decirnos, ¿verdad? El que ama el dinero no se saciará de él. O sea, el que tiene mucho más quiere tener y más y más y más y más y más, aunque esté sentado sobre una casa de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Dios? Si yo te pregunto, ¿no es verdad esto? ¿Estamos entendiendo? ¿Es verdad o no es verdad? El Señor sabe. El Señor conoce el corazón del ser humano. Esa sería una de las señales más terribles del fin de la historia humana. De manera que se está cumpliendo ahora porque Jesús está por dejar de interceder en el santuario celestial. ¿Estamos preparados para el encuentro con nuestro Dios? Aún puede ser que vivamos en algún lugar en donde tenemos todo lo suficiente y estamos tranquilos y no estudiamos como deberíamos estudiar, ni nos afligimos como deberíamos afligirnos por la proclamación del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cristo va a regresar en gloria y majestad. No importa lo que los hombres digan ni les parezca, ¿verdad? Por eso exclama él, esto es también vanidad. ¿De qué sirve aún la gran riqueza si la vida se termina? Absolutamente de nada. Vanidad de vanidades. Ahora bien, continúa, yo quiero que pensemos, el dinero y el hombre. Es injusto, por el dinero es injusto y hace injusticia al máximo. Los hombres se compran y se venden. La justicia de las naciones de la tierra se compran y se venden simplemente porque alguien les da allí, por supuesto, diríamos dólares, o le da oro, o le da alguna cosa, tiene, y los hombres se compran, y mienten y hacen cualquier cosa. Esa es nuestra tierra. El hombre por el dinero roba. El hombre por el dinero hace cualquier tipo de crimen para conseguir más y más. El hombre por el dinero mata. Vivimos en una etapa terrible. Los gobernantes de la tierra se desesperan, no saben cómo frenar la delincuencia y la mortandad que imperia sobre esta tierra. Pero sabes, amigo, el hombre no podrá resolverlo. Volvámonos al Señor.
Él nos creó con sabiduría. Dejemos que Cristo reine sobre nuestro ser. Dejemos que Cristo reine sobre nuestra vida. Y de veras que entonces nuestra vida va a cambiar. Y viviremos en la patria feliz, donde estas cosas nunca más se verán. Habrán de pasar para siempre. ¿Cuántos por el dinero, como está en la pantalla, aceptan cualquier religión que no le implique compromisos? O sea, hacen por un lado negocio con la religión, inmensa mayoría, y por otro lado, la gente conforma su conciencia porque el Espíritu Santo de Dios, que va por todos lados porque el Señor lo prometió, llama a la conciencia dormida. Pero los hombres buscan muchos porque fueron engañados, simplemente por eso el Señor te llama hoy. Otros porque no lo sabían, el Señor te llama hoy. Pero otros cuando son llamados para salir de Babilonia y aceptar el mensaje de la vida eterna, simplemente dicen, no, yo me voy a aquella religión porque aquella no me exige esto. No tengo este problema, no tengo problemas con el sábado, no tengo problemas con el quinto mandamiento, no tengo problemas con el segundo mandamiento de la ley de Dios, con las imágenes me refiero. Y así podríamos seguir, ¿verdad? No tengo, una vez me dijo alguien, no, licenciado, tantas exigencias, amigos míos. El que vea la palabra de Dios como una exigencia, jamás pisará el mar de vidrio. Seamos claros. Meditemos con toda nitidez en nuestra vida, mientras nuestro corazón late y mientras el Señor nos llama al arrepentimiento, vayamos en pos del Maestro. El chasco de Cristo cuando Él vino por primera vez también se repetiría al final de la historia. Y sabes, vamos a leerlo allí. Isaías fue escrito mucho tiempo antes del primer advenimiento de Cristo. Isaías capítulo 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Sabes que la divinidad llamó a Isaías para ser un mensajero terrible. Y él escucha la voz de Dios, escucha el tremendo clamor de la voz divina que lo llamaba a una situación dramática del pueblo y aún del mundo de esos días. Volveos al Señor. Y el Señor le habla con nitidez y le dice lo que él tendría que ir. Y escucha el llamado de Dios. Y Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Que sea esa nuestra respuesta de este sábado, amigos míos. No podemos amar a Jesús. ¿Cómo no amar a aquel que lo hizo todo por nosotros? En esta vida no tenemos más nada. ¿De qué aferrarnos si no hay más nada? Todo se termina y deja de ser. El rey vuelve. Y vuelve más pronto de lo que nosotros entendemos, ¿saben? Allí vemos una lámina que nos recuerda algo. Por eso Jesús dejará de interceder y enviará las 7 plagas postreras. Así como lo vemos, ¿verdad? Aquí en la pantalla. Y quiero decirte con más cercanía tal vez. ¿Sabes, amigo? Tiernamente Jesús nos llama porque Él quiere llevarnos a morar con Él para siempre. Cuando estas plagas lleguen a la tierra ya no habrá más arreglo para nuestra vida espiritual. Habrá millones que irán corriendo de mar a mar buscando palabra de Dios y no la hallarán. Habrá millones que tratarán de encontrar la fuente de vida de alguna forma. Clamarán los que conocieron a Dios y muchos dirán, Señor, tú sabes que yo creí en ti. Tú sabes que yo conocía de tu venida inclusive. Tú sabes que aún prediqué acerca de esa venida. Pero eso no es suficiente. ¿Estamos realmente odiando el pecado para entregarnos en las filas del pueblo de Dios? Salvémonos nosotros y seamos fuente de salvación y de vida eterna para los demás, para nuestra familia, nuestro hogar, para reconstrucción de un mundo perdido. El Señor nos envía como nunca antes para que podamos heredar no solamente solos, sino que vayamos con almas rescatadas del pecado, de este mundo de angustia y de horror. Y amigo mío, sabes, pronto, muy pronto, se va a cumplir Apocalipsis 15, versos 6 al 8, que explica el momento cuando el Señor enviará las plagas. Leeremos este pasaje nuevamente para meditar.
Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ese templo celestial y glorioso que no podemos ni siquiera imaginar, donde Cristo intercede todavía por nosotros, repentinamente cuando el Señor se cambie el ropaje, como nos enseña el ritual que ocurrió y el Señor enseñó a su pueblo 1500 años aquí en este mundo, ¿verdad? Cuando Él se cambie de ropas, ahora ya no más como sumo sacerdote, Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para terminar con el pecado para siempre. Y notemos que ese lugar donde ahora Jesús intercede es el mayor lugar de ternura, donde Cristo nos llama para que volquemos nuestro corazón, para que vayamos a los pies del autor de la vida y digamos: Señor, yo tengo esta debilidad, tengo este problema, esta debilidad es terrible, sé que está contra tu palabra. Señor, dame un nuevo corazón. ¿Tú crees que el Señor no lo puede hacer? Sí, lo va a hacer. Aunque tengamos luchas cada día, por supuesto, cada día debemos orar, cada día debemos entregar nuestra vida a Jesús, cada día debemos renovar nuestro pacto con Cristo. Y si alguno todavía no se unió con Jesús en las aguas bautismales, únase dentro de las filas del pueblo de Dios. Si Dios quiere, hablaré muy pronto de nuevo de esto y más claro, para que podamos entender más de cerca. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque pronto los hombres clamarán, pero será tarde, tarde para siempre. Ahora, el día cuando el dinero esté en las calles y nadie lo recoja. Así era el título, ¿verdad? Allí está en la pantalla. El día cuando el dinero esté en las calles. Ya nadie más tendrá interés, se revolcarán sobre fortunas, no tendrán valor alguno. El alma perdida llorará con gritos y llantos incontrolables al ver perdida una eternidad. Será al final del nuevo orden mundial, o será al final después de que estalle este nuevo orden mundial. Por otro lado, Jesús vendrá acercándose más y más a este mundo culpable. ¿Saben? Tardará días mientras Cristo venga acercándose más y más a esta tierra. Habrá tiempo para meditar. Habrá tiempo para que el pecador se dé cuenta que el Señor fue justo y que realmente Él merece la destrucción eterna. Pero qué día terrible será ese. ¿Cómo estamos hoy? Por eso es este el día y no otro de entregarnos al Rey del universo. El texto bíblico de Ezequiel 7:19 dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Saben, el Señor, el que ve, el que dirige todas las cosas, el que dirige el universo y el que, a pesar del pecado, está con nosotros para ayudarnos, para que seamos salvos, nos habla en un lenguaje moderno. Notamos eso en el texto bíblico. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, dice. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de Jehová. ¿Por qué? Porque allí no se podrá comprar los jueces. Porque Jesús no es hombre para que sea comprado por dinero. Este concepto del pecado, de la muerte, Satanás es así. Satanás en su egoísmo se entregó a toda especie de mal. Por lo tanto, doblemos nuestras rodillas y clamemos al Todopoderoso. Mientras hay tiempo para heredar la vida eterna, mientras hay tiempo para vivir por los siglos sin fin de una eternidad. Ese día
el oro estará en las calles, las monedas más fuertes desparramadas por doquier, y los hombres llorando verán acercarse al Rey del universo más y más y más y más, como estamos viendo, hasta cuando venga. Y entonces se vendrá acercando más y más, en primer lugar, para sacar de la tumba a los que murieron. Porque esa es nuestra condición, como vemos en la pantalla. Nuestra real condición, el sepulcro, no hay otra cosa. Pero ¿sabes? Cuando realmente conocemos la verdad, el Señor espera que resucitemos. ¿Cómo vamos a estar clavados en el pecado? Aceptemos la gracia infinita de Jesús. Aceptemos el poder de Dios para sacarnos del pantano del pecado. Aceptemos el don admirable de aquel que lo hizo todo por nosotros. Jesús terminará con la muerte y nos dará vida eterna. Encontramos allí en ese cementerio, ¿verdad? Del sepulcro saldremos, nuestra triste condición de hoy, para amanecer en un alba eterna. Él vendrá acercándose más y más a la tierra. ¿Qué más puedo ofrecerte?, te dice Jesús hoy. ¿Por qué no crees en mi palabra? Tanto tiempo te hablé, hijo mío. Todos somos hijos de Dios, somos de carne y hueso, pero el Señor nos llama. No podremos cambiar nuestra situación porque somos millonarios o porque seamos bien paupérrimos. No, eso no es religión. La religión tiene que ver con la entrega plena de nuestra vida al autor de aquel que todo lo hizo, el Rey de Reyes, escoltado por millones de ángeles. Vendrá para terminar con este mundo de pecado, horror y tristeza. La resurrección va a ocurrir, como lo vemos también allí, ¿verdad? Qué día glorioso va a ser ese, cuando los padres se encuentren con sus hijos, cuando podamos encontrarnos con los seres amados que perdimos en esta vida, para vivir para siempre, ya no más y nunca más el pecado. Habrá terminado para siempre la tristeza y el horror, fuente inexorable de la vida eterna. Ahí hay un himno que es maravilloso y yo quiero escucharlo también, está en la pantalla. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Debe todo corazón, tu piel.
fuente de la vida eterna. Qué fuente admirable es la que el Señor entregó para que podamos heredar la vida eterna. En este sábado no tendremos el himno tan acostumbrado, simplemente será esta vez. Después lo tendremos nuevamente. Pero para poner este himno, pusimos de esta forma para que entendamos lo que es rendir nuestra vida a aquel que con todo su poder trabaja en este mundo para rescatarnos del pecado. Con profundo interés, los mundos que nunca cayeron miran esta tierra y cantan los coros celestiales cuando un alma se arrepiente para no caer ya y volverse a Jesús. Ir con Él. ¿Qué haremos nosotros? No importa el trabajo que tengamos, mi apreciado amigo. No interesa por el momento difícil en el cual te encuentres hoy. No interesa la condición en la cual estemos. Vayamos al Rey de Reyes. Vayamos a aquel que vino para salvarnos y rescatarnos del mal. Vayamos a Jesús mientras puede ser hallado. Oremos al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias porque tú nos amas más allá de todas las cosas, Señor. Gracias porque tú moriste para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Jamás podemos entender el alto precio pagado por nuestra redención. Bendice a cada uno que esté viendo este programa. Acompáñalo con tu Santo Espíritu. Señor, que deje cualquier cosa de esta vida, que dejemos cualquier cosa de esta vida, porque tú nos llamas para comer del árbol de la vida en la patria celestial, en el mundo venidero. Llévanos a aquel hogar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro poderoso Salvador. Amén. Sabes, amigo, como estás viendo en la pantalla, pronto tú y yo caminaremos en torno a las aguas cristalinas del río de la vida en la patria celestial. Pronto digo. ¿Por qué pronto? Porque el mundo que nos rodea dice esto: no hay más solución para la tierra. Solo Jesús puede traer la solución. Por lo tanto, hoy es el día. Y al finalizar ya este sábado, deseo que el Señor te bendiga mucho. Que la felicidad que solo Cristo puede implantar en nuestros corazones esté reinando en tu ser. Y que podamos tomar decisiones profundas. Escribamos allí, hablemos al teléfono indicado en la pantalla, escribamos a través del mail. No importa dónde estemos para recibir los materiales necesarios, no hay compromiso alguno. Solamente es escoger la vida eterna. Y sabes, el próximo tema solamente tenemos anunciado así: un mensaje, 4 resultados. Yo no voy a decir el día, porque esto se irá avisando en los días que vienen, ¿verdad? En los días venideros, mientras recibamos esos videos cortitos con los cuales yo dialogué o pude mandarles algún mensaje a ustedes. Que Dios los bendiga, que el Señor los acompañe, que tengan una semana feliz en la compañía del Señor y que pronto, si no nos vemos en esta tierra, podamos encontrarnos en la patria celestial. Amén.